ya estamos de regreso, son las 10 de la mañana con 30 minutos. Seguimos avanzando aquí en tu conexión matinal por las pantallas de TVR, como siempre, por supuesto, llevándole a ustedes también información interesante, importante, como por ejemplo el plano legal, lo que está sucediendo el día de hoy con los casos de Katy Barriga, Monsalves y el Mago Valdivia. Para eso tenemos nuestra invitada, como todos los martes. No, perdón, no es invitada, es parte de la casa, nuestra abogada Paola Marín, que ya está conectando con nosotros. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, gracias. Contento de que te puedas conectar el día de hoy con nosotros, Paola, y que podamos un poquito desmenuzar lo que ha estado sucediendo en el ámbito legal respecto a los casos de Katy Barriga. Queremos comenzar con eso, ¿no? El caso Barriga, hoy día se hizo una nueva solicitud de reevaluación de cautelares. Finalmente queda todo igual, ¿no? Así es, Giancarlo, se presentó un recurso de apelación. Esto es una segunda instancia, ¿cierto? Se presenta en la Corte de Apelaciones por parte de la defensa de Katy Barriga. Una vez se supo que quedaba en prisión preventiva, recordemos que se modificó desde arresto domiciliario a prisión preventiva, y es ahí donde la defensa presenta este recurso. Y es el tribunal, en la Corte de Apelaciones, justamente la que confirma la prisión preventiva, y justamente diciendo los mismos argumentos del Tribunal de Garantías que había determinado la prisión preventiva, ¿cierto? Que por el nivel de delitos, por el monto comprometido, ¿cierto? Que es muy alto. Entonces, finalmente ahí se nos vuelve Katy Barriga a la prisión preventiva, se mantiene. Y ahora esperar a que se termine la investigación o a que avance la investigación por lo menos por 3 meses más. Abogada, bueno, cuando se realiza la formalización de Katy Barriga, en primera instancia, como tú estabas contando, queda con prisión preventiva. Luego hay un agregado de información o de carpeta investigativa donde se agregan testigos, mayor informe, ¿cierto?, de Contraloría, etcétera, donde se agravan o se agregan algunas situaciones que podrían ser constitutivas de delito. Por ende, luego el juez cambia la cautelar a la más gravosa, que sería prisión preventiva. Ahora, la defensa de Katy Barriga hoy día apeló y quiso cambiarla, ¿no? Pero ¿cuántas veces podría hacer esta gestión la defensa? ¿Podríamos esperar quizás que en algún tiempo más, antes de que termine la investigación, vuelvan a apelar y a solicitar prisión preventiva en vez de, encierro, digamos, en su casa, ¿cierto?, en vez de prisión preventiva? ¿Cuántas veces podría suceder? Podría ocurrir en la medida que la defensa considere que existen antecedentes suficientes para modificar esa medida cautelar establecida por la Corte en este caso. Ya. Entonces, es lo mismo que al revés, ¿no? Que cuando uno tiene una medida menos gravosa y presenta antecedentes suficientes para que el tribunal decrete la medida más gravosa de menos a más, es lo mismo que al revés, ¿no? Que podría, pero sin embargo, pero de que se pueda llevar un resultado efectivo, ya que hubo antecedentes que en ese minuto eran suficientes para determinar la más gravosa, tendrían que tener antecedentes bien sólidos, ¿no?, para que modificar esa medida más gravosa. Considerando además que ya se revisó por el Tribunal de Primera Instancia y que ahora se revisó ayer, ¿cierto?, por la Corte de Apelaciones en la sexta sala. Pero podría sí solicitarlo la defensa de Katy Barriga. Estos casos, abogada, de fraude, ¿verdad?, de delitos económicos de alguna manera, pueden llegar a ser condenados con prisión finalmente, o en la naturaleza del delito generalmente pasa que se pagan de otras maneras, pagando multas o no, digamos, siempre y cuando pensando en que es señalada culpable, ¿no? Si fuese culpable, y en estos casos en particular, ¿es común que quien es condenado pague con cárcel o más bien se resuelve de otras maneras, pagando multas, devolviendo el dinero, qué sé yo? Mira, antiguamente, Giancarlo, era imposible ver esto. Había una frase muy típica que se decía por todas las personas, que nadie queda preso por deber, no por deuda. Ya.
pero hoy día las modificaciones de la normativa ha cambiado. Hoy día sí vemos distintos funcionarios públicos en las distintas regiones del país, no solamente siendo procesados, sino que arrancando a otros países. Lo vimos también con una exalcaldesa. Entonces, esto es porque efectivamente corren el riesgo, y lo saben muy bien, por sus defensas, ¿cierto? Asesorados por sus defensas, de que existe el riesgo efectivo de pagar con cárcel, a menos que, claro, tú dices, posiblemente podrían pagar, podrían revertir lo sucedido. Revertirlo por completo no, pero sí hay formas de soluciones colaborativas, ¿cierto?, en el proceso. Pero eso va a depender de la voluntad de ambas partes. No basta solo con que yo ofrezca, ¿cierto?, devolver, ¿cierto?, una cierta cantidad o proponer una negociación, cuando puede ser que una de las partes afectadas se acepte, pero no así, por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado o la Fiscalía, porque ellos más bien buscan otro tipo de sanciones que no dicen relación necesariamente con la reparación económica. Entonces, tiene que ver con un daño social, ¿no? Y eso tiene que también repercutir en todos los ciudadanos chilenos. Claro, y te lo pregunto porque, bueno, hay la querella presentada por la Municipalidad de Maipú, al mando, ¿no?, del actual alcalde, donde se busca, de alguna manera, recomponer o restituir los dineros, ¿no?, que se están reclamando, donde efectivamente se generó una acción también, dada esta declaración, con la retención de dineros ganados por la aplicación de contenido que tenía Katy Barriga. Entonces, podría pasar, por eso lo preguntaba, ¿no? Podría pasar de que ella tuviese el dinero siempre y cuando, insisto, ¿no?, sea señalada culpable, ella puede restituir el dinero teniéndolo y quedar libre haciendo esto, o más bien la búsqueda hoy día de la justicia es que pague con cárcel Katy Barriga por estos delitos. Sí, va justamente decir relación con lo que tanto la Fiscalía o la presentación de la querella indique dentro de, hay un tipo como de, para decirlo de manera más simple, un tipo de propuesta, ¿no? Tanto la Fiscalía podría propone, de hecho, en un requerimiento, cierta cantidad de tiempo, de años, ¿cierto?, de cárcel en razón del delito, pero también podría, y eso es parte del proceso y para que lo entiendan las personas, nosotros como abogados a veces podemos, tanto defensores de la parte de defensa del imputado como de la víctima, poder llegar a ciertos acuerdos que sean acuerdos reparatorios. Ya. Y justamente con la pregunta que tú estás haciendo, apunta a un acuerdo reparatorio. Existe la posibilidad de que repare todas esas platas, ¿cierto?, que fueron o mal utilizadas, entre otras cosas, ¿cierto?, o mal gastadas, como lo dice el municipio actual, y es ahí donde podría repararse ese delito. Ahora acá existen también otros delitos, como la falsificación de instrumento público, ¿cierto? Entonces, podría ser que, si bien podría repararse un tipo de los hechos, ¿no?, claro, del delito, pero no los otros. Y si fuese, así como me lo preguntas tú, por solamente, y se lograra aprobar solamente esta fraude al fisco, y se pudiese reparar, y ambas partes estuviesen de acuerdo, ambas partes me refiero, tanto como querellantes, ¿cierto?, como Ministerio Público, y por la otra parte la defensa, estén de acuerdo en un monto y en una forma de pago de ese monto, claro, podríamos efectivamente finalizar este proceso a través de un acuerdo reparatorio. Muy bien, pero esa, como tú dices, es una parte finalmente, y has dado en el clavo cuando dices que también hay otras acusaciones como falsificación de instrumento público, como tú dices, fraude al fisco, pero... Y para ir ahondando un poquito y poder explicarlo también a nuestros televidentes, cuando hablamos de falsificación de instrumento público, estrictamente ¿a qué se refiere? ¿Eso es falsificar una firma, firmar algo que no corresponde? ¿Qué implica estrictamente la falsificación de un instrumento público? Que es tal algo, cual como lo indica. ¿Pero qué instrumento? Tal cual como lo indica, efectivamente se falsifica un documento, se realiza uno como no es el original, ¿cierto? Se inventa uno, se falsifica una firma, pero de un instrumento que sea público, no un instrumento privado. Hay ciertos instrumentos, y lo sabemos cuando vamos a la notaría, cuáles son los contratos
porque son escrituras, digamos, privadas, y hay escrituras públicas, por ejemplo, para tratar de dar ejemplificar. Y en este caso, la falsificación de libros contables. Entonces, es ahí, porque claro, esos libros contables la vinculaban, ¿cierto?, al fraude al fisco. Exacto. Entonces, fueron falsificados para, ahora, no lo sé, yo no estoy determinando nada, sino que la teoría de parte de la querella del Ministerio Público es justamente de que ella falsificó estos libros contables para que no se evidenciaran, ¿cierto?, los hechos reales. Perfecto. Abogada, ¿le parece si pasamos a otro caso también de connotación pública que se está hablando en todos los medios y por supuesto que todo Chile está muy pendiente, que es el caso de el Mago Valdivia y Monsalves, que eventualmente podrían quedar tras las rejas luego de esta, de alguna manera son procedimientos que han sido más largos de lo que comúnmente estamos acostumbrados, ¿no? Esta es la segunda etapa de la formalización. Entendemos, y tú nos puedes corregir, que es porque hay demasiado archivo, ¿no? La carpeta investigativa es demasiado grande para establecerla, digamos, ahí de frente al tribunal, ¿no? Sí, eso en el caso justamente de Manuel Monsalve, en donde tenemos que el día viernes, ¿cierto?, se le formalizó por los delitos de abuso sexual y de violación, ¿cierto? Y el día de hoy día, desde el día viernes que se le formalizó, se empiezan a revisar, ¿cierto?, estos antecedentes, pero para la defensa no es suficiente y solicita la suspensión de esa audiencia como cautela de garantía, que le llamamos los abogados defensores, que esto es cuando se pone en riesgo la real defensa y la buena defensa del denunciado, ¿ya? Entonces se pide un plazo mayor. De hecho, el magistrado, la audiencia, le dice a Manuel Monsalve: usted está entendiendo que es su defensa la que está solicitando esta suspensión de audiencia para continuarla 3 días después, y usted va a quedar detenido en un cuartel de la Policía de Investigaciones, y claro, es ahí donde Manuel Monsalve dice: sí, entiendo, porque efectivamente hay mucho antecedente, hay miles de documentos que revisar por parte de la defensa, y porque además se van a justamente a discutir, como tú bien decías, Giancarlo, la medida cautelar, y que hoy día podría ser decretada la prisión preventiva y que se nos vaya a la cárcel Monsalve, justamente en razón de la solicitud que está realizando en este mismo instante la Fiscalía y la parte querellante. Perfecto. Siempre lo conversamos cuando hablamos de este tipo de casos, y tenemos toda la responsabilidad al decir que es una persona que está en proceso investigativo, que no es una persona que esté acusada, que hoy día no es culpable en el aspecto legal, ¿no? Independiente de lo que piense la gente, esto es estrictamente legal. Él todavía no es culpable, está siendo investigado. Pero si nos adelantáramos un poco, abogada, bajo su experiencia, ¿Qué penas asociadas, ¿no? ¿Qué es lo que podría estar poniendo en riesgo en el caso, si nos enfocamos en el caso de Manuel Monsalve? Él está corriendo el riesgo de, si es declarado culpable, cárcel directamente, ya que es un tema totalmente distinto al de Katy Barriga, que es un delito económico, ¿no? En estos casos en particular, sí o sí la pena es la que se busca de parte de la Fiscalía. Justamente, Giancarlo, porque acá es difícil que algo se pueda reparar, ¿no? Uh-huh. Y justamente como lo decíamos en el caso de Katy Barriga, que podría ser, y eso pasa mucho, yo lo veo mucho, yo misma llego a acuerdos reparatorios. Acá, imposible reparar el daño causado si es que se llega a comprobar el daño a la víctima, que puede ser reparable, ¿no? Y a través de un monto de dinero, por más cuantioso que pudiese llegar a ser. Entonces, en este caso, efectivamente, eso podría tener, se dice que, va a depender efectivamente de los hechos probados y del delito probado. Recordemos que existe la violación y el abuso sexual, son delitos que tienen distintas penas, ¿ya? Pero hoy día podría arriesgar 15 años de cárcel. Ahora, eso siempre es lo que la noticia llama más la atención, pero vamos a siempre, y yo siempre lo digo acá,
van a modificarse en razón de las atenuantes. Él me imagino que tiene reprochable conducta anterior, podrían demostrar el aporte que él ha tenido en la investigación, o también le podría perjudicar estos nuevos antecedentes que quiere presentar los querellantes, pero los querellantes de los delitos que no son delitos sexuales. Uh-huh. Hoy día Manuel Monsalve también y paralelamente tiene una querella presentada por delitos funcionarios. Entonces, eso no se ha hablado mucho, pero también va a ser sancionado por eso. Entonces ahí va a depender, en la medida que se vaya probando el delito, va a depender cómo van a sumarse, si se van a sumar, si efectivamente es uno u otro, pero va a depender de la investigación. Hoy día tenemos a un Manuel Monsalve, ¿cierto?, en una actitud distinta al principio. Hay mucha información, Giancarlo, que no es cierta, que se entrega a través de la prensa, y hay otra que sí, y que nos llama mucho la atención también las filtraciones de las declaraciones, tanto el presidente como la ministra Toá. A mí me llama mucho la atención, y te lo digo sinceramente como abogada defensora, que exista tanta filtración y nadie se detenga en eso, ¿no? Porque esto pone en riesgo la investigación, claro, tanto en riesgo para la víctima como para el denunciado, entonces, o el imputado, cuando ya lo formalizan, ¿no? Entonces, es ahí donde uno debiese analizar qué está pasando también ahí, por qué se están filtrando. Hacemos mal uso también de estos análisis de las declaraciones, malas interpretaciones también, que ayer teníamos a una moneda que llamaba a no malinterpretar y a quedarse con la opinión o con la postura oficial de parte de este gobierno. Ahora, la parte creyente, ¿no?, y el abogado creyente que en la primera etapa, en el caso Monsalve, empieza a detallar, ¿no?, la situación ocurrida. El detalle es bien terrorífico, ¿eh? Cómo lo detalla finalmente lo que pasó, cómo se cuenta esta historia, ¿no? Ahora, esta es la parte de la denunciante finalmente, ¿no? Ahora, ¿qué estrategia o existe alguna estrategia que va bajo tu punto de vista, obvio, del plano legal, de la defensa de Monsalve va a poder usar, ¿no? ¿O crees tú que usará qué tipo de estrategia, dado esta cantidad de información de una historia terrible que se cuenta y que todo el mundo la pudo ver porque fue transmitida? ¿De dónde se pueden agarrar finalmente? ¿Hay testigos? ¿Hay información? ¿Hay un posible manejo de interrupción de investigación cuando se quitaron las cámaras del mismo hotel? Toda esa información que está dando vuelta. Entonces, ¿dónde crees tú, como abogada, que se puede agarrar la defensa de Monsalve para poder interponer su lado, que es que él es inocente? Sí, Giancarlo, qué buena pregunta, porque hoy día vemos a una teoría que en realidad no pareciera tener un buen resultado, que es la teoría de yo no me acuerdo, yo tampoco me acuerdo de lo que pasó. Entonces, en esa situación, la verdad que es como muy amateur, digamos, el consejo de mantener esa teoría del caso, ya así le llamamos efectivamente los abogados penalistas, en razón de que no se puede sostener, y sobre todo con los antecedentes que todos hemos visto, que se han presentado por la prensa, en donde ella sí no tenía tenía una conducta errática en varias cosas que se han transmitido, en varias pruebas, en varias imágenes, no así él. Entonces, para mantener eso, además, no solamente basta decir no me acuerdo, sino probar porque yo no me acuerdo. Entonces, acá pareciera que no es esa la teoría que debiese mantenerse. Podría cambiarse la teoría y podría apuntar a una teoría efectivamente mucho más realista. Entonces, yo como abogada defensora podría proponerle otra línea argumentativa, ¿cierto? Otra teoría, y argumentar desde ahí por qué esta se está manteniendo no debiese ser la idónea. Ahora, si cambiaran posiblemente esta teoría, tendrían más posibilidades, y te lo digo, me arriesgo, porque en esta situación uno no puede decir mucho para no revictimizar ni poner en riesgo tampoco a la denunciante ni al denunciado, pero podrían incluso no llevarse a cabo la culpabilidad
y la responsabilidad de Monsalve si pudiesen cambiar una teoría, ¿cierto? Y probar esa teoría. Claro. O sea, no, hoy día no está todo dicho. Hoy día tenemos, y como tú lo dijiste muy bien, hoy día nosotros entendemos que existe el principio de inocencia. Entonces, acá sin ánimo de desmentir o no creerle, ¿cierto? Que es lo que pasa mucho en los delitos sexuales cuando los denuncian mujeres, que no se les cree. Acá hay que ser objetivos, y no es que no creamos, sino que estamos manteniendo una objetividad, ¿cierto? En razón de que de lo grave de la situación, y desde ahí probar también cada cosa que decimos. Acá no son juicios argumentativos, Giancarlo, acá son juicios con pruebas. Cada cosa que digo, cada cosa la pruebo. Claro, y me imagino que debe ser difícil para un abogado defender la teoría del no me acuerdo, ¿no? Porque, como tú decías, ¿cómo compruebas que no te acuerdas? El no acordarse libera de responsabilidad. Es difícil, me imagino yo, como por el lado de los abogados defensores, en este caso de Manuel Monsalve, poder sostenerse de esa teoría, ¿no? Por eso lo preguntaba, preguntaba un poco cuál es el camino a aferrar, o qué es lo que vamos a esperar, ¿no? De esta línea argumentativa de parte de la defensa, que entiendo que dado las evidencias puestas en la primera parte de la formalización, todo sería constitutivo de delito, ¿no? Claro, ahora, podría modificarse, como te digo, cambiar la teoría del no me acuerdo a, por ejemplo, yo sí vi luces de que existía la posibilidad de que había una aprobación de avanzar en esta situación. No voy a entrar en detalle para no revictimizar, pero en este contexto que se dio del delito. Y yo no vi una negación, a mí no entendí una negación, entendí lo contrario, en razón de esto y de esto y de esto. Claro. Entonces, es mejor eso, insisto, a decir que no me acuerdo de nada, porque no es fácil y estamos poniendo en riesgo. Ahora, Giancarlo, hoy día estamos hablando solamente, se va a apuntar a las medidas. Hoy día la audiencia que se está realizando se van a determinar qué medida es la que va a resolver el tribunal, en que va a quedar Manuel Monsalve. Entendamos que no de los dos delitos, porque hay un tribunal que no es competente, en razón de que uno se realizó en la comuna de Providencia, por ende el tribunal es distinto. Ya, eso en algún minuto vamos a conversar acá las competencias de los tribunales, que varían en razón de la comuna en donde se cometió el delito, el supuesto delito. ¿Ya? No es con la persona, sino dónde se comete el delito. Perfecto. Y bajo... Perdón. No, y básicamente eso es lo que hoy día se va a establecer, y por ende, a medida que vamos viendo los antecedentes que se van a ir aportando y que se van a ir mostrando a la ciudadanía, podemos ahí ir determinando cuál va a ser la teoría que va a tomar hoy día la defensa de Manuel Monsalve. Y hay, dada la evidencia mostrada en la línea argumentativa de parte de la parte acusatoria, es bastante contundente lo que vimos en la primera parte de esta formalización. Bajo tu experiencia y tu punto de vista, quizás en porcentaje, ¿hay una alta probabilidad de que quede en prisión preventiva Manuel Monsalve o no? ¿Cómo lo ves tú analizando de porque me imagino que este es para ustedes como abogados es un globo externo, ¿no? No se puede saber mucho detalle, pero de fuera, ¿cómo se ve? ¿Hay altas probabilidades de que quede en prisión preventiva o no? Según los antecedentes que se tienen, y efectivamente tan completos, tan claros y tan determinantes como lo dice la parte querellante, el Ministerio Público, sí. Ya. Ahora, el argumento que está dando la defensa es el riesgo que corre al tener una alta calidad o es un alto funcionario, una alta autoridad del país, en donde estuvo siguiendo delitos importantes en nuestro país y en donde corre peligro también al estar en prisión preventiva en la cárcel propiamente tal. Entonces, la defensa va a apuntar a eso, y ahí va a determinar el tribunal si efectivamente no está resguardado estando en prisión preventiva, y es mejor tener un arresto domiciliario total, por ejemplo,
para resguardar la integridad física del que llegó a ser nuestro ministro del Interior. Perfecto. Y saltamos rápidamente, abogada, al caso Mago Valdivia, que sin intentar compararlos para nada, pero se asemejan mucho, ¿no? Son delitos que están catalogados como abuso sexual y también es de connotación pública por ser una persona conocida, ¿no? Para nosotros Mago Valdivia también fue importante para el deporte chileno, entonces también está ahí en la parrilla de las personas que debe haber muchos fans y bueno, y familia y todo, ¿no? También se encuentra en una situación tan difícil tan grave también como la de Manuel Monsalve, ¿no? También podría estar en riesgo su libertad, porque él había salido ya, ¿no? Que esta es una reevaluación. Así es. Así, él alcanzó a estar alrededor de 2 semanas libre una vez que su defensa presentó el recurso, como lo hizo ayer Katy Barriga. A Katy Barriga no le fue bien, al Mago Valdivia sí le fue bien, pero en esta audiencia de reformalización por la segunda denuncia por el delito de violación, en donde hoy día tendría que ser bien potente, Giancarlo, los argumentos de la segunda denuncia de violación para que efectivamente le den nuevamente la prisión preventiva, ¿ya? Pero podría, como desconocemos cuáles son los antecedentes de la denuncia que se revisaron ayer y que hoy día se van a establecer las últimas réplicas, no las últimas respuestas entre los abogados para que el tribunal determine el fallo de la medida cautelar. Eso depende de la denuncia propiamente tal, de los hechos de la denuncia, si efectivamente van a justificar que de nuevo, ¿cierto?, pase a prisión preventiva desde este arresto domiciliario que hoy día tiene. Ok, pero esta segunda acusación, ¿no? Y de alguna manera una nueva formalización, no toma en consideración que tiene un antecedente de una acusación primaria, digamos, y decir, oye, ya no es una, son 2, por ende quizás sea mejor que quede en prisión preventiva que quede en la casa, entendiendo que a lo mejor toman en cuenta la primera acusación, o como todavía no es declarado culpable, no es un antecedente firme para tomar la decisión de una cautelar. Justamente no es un antecedente firme, porque pueden haber muchas denuncias de una persona y pueden ser todas estas denuncias completamente falsas y no probadas y no determinadas culpables de una persona. Okay. Ahora, si hay antecedentes de la primera, que más allá que determinen la culpabilidad, pero que le den una convicción al tribunal, digamos, de que efectivamente por ahí va el delito, no lo tenemos determinado, pero efectivamente hay cosas que son concretas y son reales hasta ahora, y esta segunda denuncia también nos muestra lo mismo, y por ende son graves y claras, podría hoy día, dentro de la tarde, irse Jorge Valdivia nuevamente a la cárcel de Rancagua. Perfecto. Bueno, de todas maneras son casos, los 3 que hemos conversado hasta el momento, abogada, son casos que están en la opinión pública, que mucha gente quiere saber también, y agradecemos de todas maneras que nos expliques, que nos cuentes y que nos vayas poniendo al tanto de estas situaciones. Pero hay que recordar también a la gente que nos está viendo que nuestra abogada Paola Marín también está muy, pero muy al filo de casos también como pensión de alimentos, manejo de estado de ebriedad, etcétera, etcétera. Cualquier caso que se pueda comunicar con usted, que ustedes quieran comunicarse con nuestra abogada, se puede hacer a través de su cuenta de Instagram también y del WhatsApp, ¿no? Así es, Giancarlo. Acá estamos activos, a pesar que estamos en una situación ya más difícil de llegar a la maternidad, ¿no? Aquí hasta es la última, pum. Sí, pues ya estamos en la última. Por eso también las personas que nos están viendo, a veces uno por trabajo no puede asistir o estamos aquí de manera remota, pero siempre activa ahí respondiéndole a las preguntas a las personas que nos están viendo a través de tu conexión matinal. Y claro, los distintos delitos, Giancarlo, yo siempre llamo a resolver los problemas de personas que se dejan de estar y me llegan después cuando ya la audiencia, cuando ya el proceso está terminando y hay muy poca cosa que hacer. A pesar de eso, se trabaja, se realiza, se cumple. Claro. Pero importante prevenir, importante revisar su antecedente. Si tiene una situación, investigue a qué se refiere. Si
lo llamaron a declarar. Hay veces que la gente dice que me llamaron a declarar la policía de investigación de manera extrajudicial. Eso es porque está comenzando una investigación. Entonces, seamos responsables y contactemos a nuestro abogado de confianza. Ahí, así es. Toda la razón, Paola. Bueno, le dejamos el Instagram, abogada-Paola Marín, o bien el WhatsApp que está en pantalla, más 569-3900-7396, para que hable con nuestra abogada y pueda sacar todas las dudas, y hágalo antes de que pase a mayores. Te deseamos lo mejor, Paola, de verdad, que todos... Bueno, no sé si podemos decirlo, salgamos un poquito del libreto. ¿Tiene fecha ya o no? Tengo fecha, pero uno nunca sabe. ¿Cuánto? Ah, claro, uno nunca sabe, pero ¿cuánto tiene la fecha más o menos? Para diciembre, mediados de diciembre. Como el niño Jesús. Regalito de Navidad, ya. Regalito de Navidad para todo, para todo el equipo, para toda la familia. Aprovecho de pasar el dato, avisarles que no voy a hacer regalo, porque el regalo va a ser... No hay regalo para nadie. No hay regalo. Está bien. El regalo ya viene en camino, va a llegar. Muy bien, Paola, muchísimas gracias, abogada, por estar con nosotros, y bueno, te deseamos lo mejor. Vamos a estar en contacto también para saber cómo sigue. Les mando un abrazo a todos, muchas gracias por este espacio. Bien, junto a nuestra abogada Paola Marín, nosotros vamos a separarnos un minuto muy corto. Ya regresamos con más de Tu Conexión Matinal con las pantallas de TVR. Como siempre, si quieres revivir esta entrevista, también lo puedes hacer a través de nuestro canal de YouTube, canal TVR, y también ciertas partes en nuestra cuenta de Instagram. A la vuelta hablamos sobre anticonceptivos y mucho más aquí en Tu Conexión Matinal. Ya volvemos.